que siempre a mi alma le impacta es que para mí cada servicio es nuevo. Es saber que Dios tiene siempre algo reservado para nosotros y su palabra siempre dirige, establece. Y Lucas le escribe a Teófilo diciéndole: estas son las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Pero no estaba hablando de una historia, estaba hablando de un continuo presente, que es lo que nosotros, al igual que Teófilo, amando lo que Dios no solo es lo que va a hacer en nosotros, sino a través de nosotros, es descubrir toda esa grandeza que Dios nos ha estado llamando. No alcanzamos aún a descubrir, gracias, todavía no alcanzamos a descubrir todo lo que Dios tiene reservado para nosotros. Pero es importante que tú y yo podamos colocarlo de esa manera. Bien, estamos esperando el domingo, si Dios permite, así que puedes llamar al centro de reservaciones, por favor, y como dijera, que nadie tome tu corona, que nadie tome tu lugar. Así que recuerda, por protocolos todavía del Estado, estamos restringidos a cierta cantidad y ese es el punto, pero no nos debe limitar. Continuemos orando para que toda esta fase concluya, como otros estados ya han estado implementando de la República y sus puertas están abiertas. Esperemos que pronto las autoridades tengan a bien, en la medida en que tú y yo oremos, para que cambie su forma de pensar de quienes tienen las decisiones, para que el Señor nos permita ya las reuniones con toda la libertad, sin restricciones. Así que esperemos pronto que así suceda. Bien, vamos a escuchar el consejo de la palabra del Señor. Y una vez más hemos pedido a Audrey Moreno, que ha venido en ese proceso, y una de las prioridades del pastor es propiciar, desarrollarse y multiplicarse en aquellos que Dios llama y prepara, y ese es el secreto del pastor, saber escuchar la voz de Dios para saber quién es, cuándo y cómo. Y eso es importante, porque necesitamos obreros, y los obreros son mujeres como hombres listos para el frente. ¿Y dónde van a desarrollar y su capacidad, todo ese poder que Dios les ha dado? Primero en casa y posteriormente a donde Dios tiene reservado. Así que, Audrey, bienvenida. Nosotros nos vamos a las 9:30. Bueno. Qué rápido. Está bien así. Sí, aquí para alcanzar a leer. Gracias. Bueno, pues buenas noches. Ay, una vez más, doy gracias a Dios por el privilegio que me da de compartir con ustedes. Y es una responsabilidad bien grande y da muchos nervios, me sigue dando nervios, y dice el pastor que esos nunca se me van a quitar. Así que mi única seguridad de estar aquí parada es saber que Dios habla, que la palabra de Dios se interpreta por sí misma, que no hay algo que yo pueda agregar nuevo, sino que pues Dios a lo largo de la Biblia pues toma ciertos pasajes y ciertas enseñanzas que nos ayudan a nuestra vida por completo. Entonces es de lo único que es mi seguridad de estar aquí parada, saber que Dios habla, porque créanme que no sé que por mí no es. Realmente yo estoy muy gozosa y estoy muy contenta por todas las cosas que Dios ha hecho en estas últimas semanas en la iglesia. En general Dios ha sido bueno y hemos pasado por tiempos muy difíciles como iglesia. El hecho de no tener una iglesia física donde reunirte puede ser a veces desgastante, en el sentido de no ver a las personas, a lo mejor algún hermano que te animaba a ver, a lo mejor el consejo de los pastores, y ellos siempre están al pendiente al teléfono, y sé que ahora la tecnología nos deja comunicarnos, sin embargo no es lo mismo, y como iglesia hemos pasado por ese proceso.
pero victoriosos. Creo que victoriosos de saber que Dios tiene el control. Mira, quisiera pedirte si me pueden acompañar, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 5, y vamos a leer a partir del verso 15, del 15 al 18. Efesios, capítulo 5, versículo 15. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. A lo mejor este pasaje por sí mismo suena muy confrontador, ¿no? Vamos a decir, híjole Dios, que no andemos como necios, sino como sabios. Y es, sí confronta, pero al mismo tiempo está lleno de verdad y de amor por parte de Dios y de consejos que nos van a ayudar a llevar una vida cristiana más acorde a lo que Dios espera de nosotros. Y este texto bíblico que acabamos de leer se relaciona con algo que Dios ha puesto en mi corazón hablar el día de hoy, y quisiera recordarlo. Si te acuerdas, en semanas atrás, nuestra primera reunión física en la iglesia, hubo una promesa que Dios dio a la iglesia. Y creo que es muy importante, y el día de hoy Dios puso en mi corazón ahondar un poquito sobre eso, porque este texto bíblico tiene que ver con nuestra responsabilidad como iglesia para que esta promesa sea cumplida. Cuando Dios trae promesas, también hay una responsabilidad por nuestra parte para creer y seguir caminando para que esa promesa llegue. Y mira, lo anoté aquí, las redes sociales. Si tú ese día te perdiste el servicio, hermano, hay una promesa que Dios dio a la iglesia bien impactante que a mí me sigue teniendo contenta y gozosa. Y Dios hablaba y decía que por cuanto nosotros fuimos fieles y le buscamos todo este tiempo, Dios iba a llenarnos. Dios veía eso, Dios lo toma en cuenta. Y decía, y aún va a venir un mover del Espíritu Santo en la iglesia. Incluso mencionaba para movernos en la esfera sobrenatural. Y entonces Dios nos daría aún gracia con otras iglesias y entre otras personas, derivado de la búsqueda que tuvimos como iglesia. Y yo ese día por enfermedad no pude estar presente, pero estaba en mi casa y yo podía sentir la presencia de Dios, como estoy segura que quien estuvo ahí físicamente pudo sentirla, porque Dios es bueno. En primer lugar, animó mi corazón mucho y hablo desde mi perspectiva, el ver cómo Dios no le somos indiferentes, que en todo este tiempo que hemos sido fieles, que hemos dicho, Señor, si tú el día de hoy nos has traído hasta este punto donde no podemos reunirnos, tú no te olvidas de nosotros. El hecho de que no haya una iglesia física no quiere decir que Dios se olvidó que existíamos como iglesia, sino por el contrario. Pero viene esta promesa y dice, entonces yo los llenaré del Espíritu Santo. Y aquí es donde viene nuestra responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer nosotros en la búsqueda para ser llenos del Espíritu Santo? Dios ya lo prometió. No hay algo que nosotros podamos hacer para obtenerlo, porque Dios ya nos lo dio. Pero en la medida de nuestra búsqueda, de cuanto más busquemos, entonces más vamos a ir permitiendo que el Espíritu obre. Y realmente me pone contenta esto, porque sé que Dios en su misericordia va a traer la respuesta a lo que hemos venido orando, de llegar a un punto en el que nos podamos reunir, pero en este tiempo Dios se ha encargado de formarnos en lo individual. Hemos sido como un ejército. Cuando están todos los soldados juntos, el ejército va a la guerra, pero para antes de ir a la guerra, para hacer un ejército, hay una formación individual. Como soldado yo tengo que ejercitarme, tengo que practicar, tengo que saber todo lo que va a pasar en la batalla para poderme unir al ejército y entonces ser funcional. Y algo así sucede en la iglesia. Tenemos nosotros en lo individual que ser formados como un soldado, no dejar solo la responsabilidad de, bueno, pues somos una iglesia, a ver qué pasa en general en la iglesia, sino que nosotros tenemos que entender que como parte individual tenemos que aportar
algo a este ejército y ese algo simplemente lo da Dios. No hay algo que nosotros podamos practicar, hacer, sino simplemente viene de Dios y del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo. Entonces, ahora, relacionando este texto hacia la promesa que Dios dio particularmente a la Iglesia Vida Nueva, dice, si me puedes acompañar en el 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días hoy son malos, y en ese entonces dice que los días son malos, imagínate, el Apocalipsis habla de que la maldad aumentará, quiere decir que va de mal en peor y ahorita estamos ya en el peor y quién sabe más allá y todo lo que falte. Y entonces dice que andemos con diligencia como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo aprovechamos nuestro tiempo durante esta cuarentena y ahora que ya está pasando? ¿En qué lo estamos usando? ¿Cómo estamos buscando a Dios de manera de cumplir el aprovechar bien el tiempo? Porque los días son malos. La información que hoy tenemos tanto en los medios de comunicación, las noticias que podamos ver, la verdad es que hoy en día están más al alcance de todas las personas. Si te das cuenta, lo que prácticamente esta pandemia hizo es forzar a todas las personas a tener acceso a internet, a medios donde se les pudiera hacer llegar un mensaje, sea que tuvieras que conservar tu trabajo, sea que tus hijos tuvieran que seguir estudiando. Ahora a lo mejor comunidades o personas que no pensaban que el internet era algo básico, que tener un dispositivo para informarte era algo básico, ahora ya está ahí. Prácticamente ya todos lo tienen. Y esa información que estamos viendo que tú puedas tener o que el mundo pueda tener es prácticamente lo mismo. Vamos, el mundo va a saber lo mismo que nosotros sabemos intelectualmente. La única diferencia entre nosotros y el mundo va a ser la guía del Espíritu Santo. Porque incluso puede ser la misma información, pero la guía del Espíritu es la que nos va a hacer entender hacia dónde se están moviendo las cosas, la guía del Espíritu a través de la palabra. Y esa va a ser nuestra única, de verdad, nuestra única diferencia con el mundo. Y por eso Dios habla aquí de ver con diligencia y no ser insensatos, porque esos días son malos y tenemos que aprovechar el tiempo actual para llenarnos el Espíritu y entonces comprender. En días pasados platicábamos Steven y yo de cómo la agenda del mundo se está formando de una manera, híjole, tan compleja que a veces pareciera difícil entender. Aun cuando en la palabra Dios ya nos dice qué va a pasar, sin la guía del Espíritu es difícil entender lo que realmente está sucediendo a la luz de la palabra. Y sí hay una agenda del mundo que se está moviendo, pero ¿sabes qué? Dios también tiene su agenda. Dios también tiene su plan, era lo que me gustó cuando él decía, es que Dios también tiene su agenda y así es. La agenda de Dios es a la agenda a la que nosotros pertenecemos. Y aunque el mundo pueda tener sus planes y puedan avanzar, tú y yo no pertenecemos a este mundo. Nosotros no pertenecemos aquí. Nosotros formamos parte de la agenda de Dios. Pero para ser parte de esta agenda de Dios necesitamos al Espíritu Santo, para entender en qué lugar estamos posicionados, para entender en qué tiempo estoy posicionada y ser llenos y poder cumplir lo que Dios espera de nosotros. Dice en el versículo 17, de ahí mismo de Efesios 5:17, por tanto no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que todos seamos salvos. Por eso envió a su Hijo Jesús. Y si nosotros entendemos que esta es la voluntad del Señor, ¿qué estamos haciendo para aportar a esta voluntad del Señor, que es nuestra agenda y que es lo que nosotros queremos vivir? ¿Qué estamos haciendo para que la voluntad del Señor sea conocida por otras personas? Y nos lleva de regreso a lo mismo. Necesitamos al Espíritu Santo para poder hablar, para poder dirigirnos con las personas. Lo necesitamos para entender dónde estamos, pero también para hablar. El hablar palabras que vengan
completamente de Dios. Y realmente sé que en estos tiempos es incluso complicado llegar a hablar de Dios sin que se arme algún debate, ¿no? Tanto en redes sociales como en los grupos con quienes convivimos. Lo sé porque yo lo he vivido. Y tal parece ser que hoy la gente quisiera hablar del tema, pero solo para crear una mesa de debate y ver quién sabe más o quién sabe menos. Pero no se trata de quién tiene la razón o quién sabe más, se trata de lo que hay en la palabra y de la voluntad del Señor, que todos sean salvos. Y por eso nos corresponde incluso conversaciones que podamos tener tan sencillas, entender y con la guía del Espíritu poder que Dios nos encamine a que sea una plática realmente edificante para otra persona. El que tú y yo a lo mejor vayamos a la tienda y aún con el señor de la tienda se pueda hablar una palabra, pero es complicado si no tenemos el Espíritu Santo, porque entonces nos empezamos a mover por emociones y entonces a lo mejor, híjole, ya me entró el debate y ya me estoy enojando porque dicen que Dios no existe o cualquier emoción que podamos cargar, pero Dios no está buscando que le defendamos emocionadamente así, no, es que Dios tiene la razón y Dios existe. Dios está buscando que a través de su guía, la guía del Espíritu, nosotros podamos en amor mostrar el amor que Dios tiene al mundo. Y es por eso la importancia de vivir una vida en el Espíritu. Y esta vida en el Espíritu que Dios nos hablaba a la iglesia, que Él está poniendo en nosotros. Si tú eres parte de la iglesia, tómalo como una promesa individual. Es tu promesa. Dios te dice, en la medida que me has buscado, porque yo he visto todo lo que tú has esperado, yo te llenaré con mi Espíritu. Toma esa promesa individual. Porque eso es lo que Dios está formando de nosotros en este tiempo. Dios quiere formarnos en lo individual para que entonces en estos tiempos tan difíciles, cuando salgamos al mundo, porque nos vamos a reunir pero no sabemos hacia dónde vaya esto, tenemos que estar unidos como un ejército definitivamente, porque solos en lo individual no se va a poder. A lo mejor queremos jugar bueno, es que yo solo y si Dios está conmigo y sabes que sí, pero esta batalla realmente es bien grande y pues la batalla es de Dios, ¿verdad? No es de nosotros para empezar, pero sí tenemos que entender que si Dios nos está prometiendo como iglesia llenarnos es porque Dios necesita que la iglesia entera sea llena para usarnos. Entonces, tenemos que buscar con diligencia el Espíritu Santo. Dice en el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. De repente yo leía esto y yo, ay Dios, ¿qué tendrá que ver el alcohol como el emborracharse con el Espíritu, no? Y no se trata de, sí, estoy bien borracho en el Espíritu, y el Espíritu, o sea, yo, Dios, pues, ¿qué tendrá esta comparación que dice aquí tu palabra? Y estaba leyendo un dato donde en tiempos antiguos la gente que adoraba a deidades y a dioses ajenos, había una bebida que contenía alcohol, una bebida alcohólica, que ellos la utilizaban, se la tomaban para que cuando estaban embriagados, sentir que entonces hablaban con su deidad, sentir que esa deidad les hablaba y ellos tener esa comunión y ellos tener esa comunicación y asegurar que hablaban con sus dioses, con dioses paganos. Y entonces entendí que Dios lo que aquí nos dice es que, incluso ellos iban a pozos a devolver para seguir tomando y todo el tiempo estar borrachos, estar embriagados para tener comunión y comunicación con esos dioses paganos. Entonces, ahora dije, ok, Señor, entonces quiere decir, sí está mal que nos embriaguemos, no, sí habla de no embriagarse, pero imagínate aún más profundo el significado que tiene el embriagarse para lo que se usaba en tiempos antiguos. Pero si Dios nos habla y dice, no embriaguéis con vino, el cual hay disolución, o sea, se pasa, antes bien sean llenos del Espíritu. Quiere decir que el Espíritu es lo que nos va a permitir tener comunicación con Dios y que no nos la va a dar nada más que nuestra búsqueda de Dios en el Espíritu. No necesitamos
tomar ninguna bebida porque Dios es real y Dios nos está diciendo que en eso hay disolución, antes bien vivir en el Espíritu, y cuando vivimos una vida en el Espíritu, entonces tenemos acceso a Dios y a saber lo que Dios espera de nosotros y a crear esa comunión y esa comunicación que la verdad en otros lados y otros dioses jamás podrían lograr. Y dice ahí mismo en el 18, antes bien sed llenos. No dice intentad ser llenos o procurad ser llenos, dice ser llenos. O sea, es un imperativo, es una orden, ser llenos del Espíritu. Y Dios nos lo ordena porque Dios nos lo da. Bueno, entonces estamos hablando de que necesitamos al Espíritu. Y a lo mejor entonces te estás preguntando, bueno, ¿cómo soy lleno del Espíritu? No hay una serie de pasos que yo te pueda decir, pero si me puedes acompañar en tu Biblia a lo que dice la Biblia sobre qué tenemos que hacer. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9 y 10. Dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si tú eres una persona que ya recibió a Cristo en su corazón, eres una persona que tiene al Espíritu. Porque dice que si no tenemos a Cristo, pues no tenemos el Espíritu. Quiere decir que si tenemos a Cristo, podemos morar en el Espíritu. Y dice, porque no vivimos según la carne, según el Espíritu. Y es tan profundo porque hay veces que podemos pensar que vivir en el Espíritu pues es a lo mejor ir todo el tiempo, tener los frutos del carácter del Espíritu, que sí, que deben de estar ahí, pero estar como todo el tiempo en un modo de sí, no me hablen, estoy con Dios. Y no se trata de eso, vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu simplemente es tener la guía de Dios para comprender qué es lo que Dios está esperando de mí, cuál es su voluntad en mi día a día. Y como dice, un día a la vez levantar en las mañanas y decir, Dios, hoy guíame para hacer tu voluntad. ¿Cuántas decisiones tenemos que tomar en el día? A lo mejor hay decisiones que solo impactan en lo sencillo, en lo breve, pero hay decisiones tan profundas y no sabemos cuándo sea el día, que tenga que llegar de repente sucede algo que dices, híjole, hoy tuve que decidir, tomar una decisión realmente profunda que no esperábamos, ¿no? Que cambiara tantas cosas. O a lo mejor decisiones tan sencillas de qué voy a hacer el día de hoy, hacia dónde voy a ir, voy a ver el servicio, qué voy a hacer. Todas esas decisiones son necesarias que involucremos al Espíritu, y no se trata de espiritualizar todo, sino simplemente entender que si nosotros vivimos en el Espíritu, tenemos que involucrar al Espíritu. Más de Dios y menos de nosotros es lo que necesitamos. El Espíritu ya mora en nosotros porque hemos aceptado a Jesús. Pero en la medida de que mi búsqueda sea mayor de Dios, entonces el Espíritu va a ser mayor y mi carne va a ser menos. Porque ya va a haber una vocecita que me diga, hey, cuidado. O eso no. A lo mejor, no sé si les ha pasado, estoy segura que sí, que estás haciendo una acción, pero de repente no te sientes tan bien, ¿no? Con eso que está pasando. Esa es la guía del Espíritu. Esa es la voz, no es... El pastor a veces dice, no vamos a escuchar a Dios como un Rolando, y hace su voz grave, no me sale, pero él dice como Rolando, Audrey, y no la vamos a escuchar aquí. Pero hay cierta incomodidad cuando a veces pasan cosas o cuando vamos a hacer algo. Y eso es porque el Espíritu ya está en nosotros. Dios ya no sé yo, ya no hay vuelta atrás. Entonces, si ya está ahí, tenemos que encargarnos de alimentarnos en Dios. Y quiero pedirte si me acompañas en el libro de Juan, otro versículo que tiene que ver con el Espíritu. Juan capítulo 14, versículo 15
Libro de Juan 14, versículo 15. Dice, si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, para que esté con ustedes siempre, para siempre. Para siempre. No solo los días de servicio, incluso no solo cuando me dispongo a buscarle, porque ya evita en nosotros y está esa cosquillita de tienes que buscar a Dios, tienes que buscar a Dios. Entonces el Espíritu está ahí. Nuestro deber es no contristarlo y no dejar que la carne sea más. Pero Él ya habita. No hay algo que tú y yo podamos hacer para obtenerlo, porque Jesús lo hizo al darnos salvación y al resucitar e irse y dejarlo. Pero sí vamos a determinar la medida en que va a morar y a hacer las cosas por nosotros en vez de nuestras emociones. Dice aquí que amar a Dios es guardar sus mandamientos. Para tener una vida en el Espíritu también es necesario andar como es digno de Dios, porque eso demuestra el amor que nosotros tenemos a Dios. No hay nada que nos haga ganarnos una salvación porque el sacrificio lo hizo Jesús. Pero dice que si amamos a Dios, entonces guardamos sus mandamientos. No quiere decir muchas veces, nos pasa, ¿no? De, ya eres cristiano, no, pues ya no vas a salir a tales lados, o ya no te va a gustar hablar de ciertas cosas porque en tu iglesia no te dejan. Tú no vas en domingo porque en tu iglesia no te dejan, ¿verdad? No. Lo que pasa es que cuando nosotros entendemos que Dios nos ama y nosotros decidimos amarle, es también guardar sus mandamientos, es guardar su día, es guardar nuestra propia vida de las cosas que no es correcto hacer. Simplemente por amor, porque no hay algo que tú y yo podamos hacer para ganar más amor de Dios o para ganar salvación, no hay obras, no hay nada, sino simplemente vivir una vida agradable a Dios en el Espíritu por ese amor que Dios ya nos tuvo. Creo que hoy es una buena oportunidad para agradecer a Dios. Sé que ya lo hicimos el día que nos dio esa promesa a la iglesia, pero tomarlo como una promesa individual y ver que Dios cuando promete algo, Él va al frente de nosotros. No nos promete algo para ver qué pasa. Cuando Dios promete las cosas es un sí y es amén. Y hoy es una buena oportunidad para decir sí, Dios, amén. Y reflexionar qué estamos haciendo para alimentar esa vida en el Espíritu que Dios nos está prometiendo como iglesia. Y por último, me gustaría platicarte algo que el pastor me instó hace unas semanas a hacerlo, de algo que me tocó vivir en el Espíritu. Dice Dios que Él nos haría movernos aún en un área donde los dones del Espíritu se movieran. Cuando yo tenía alrededor de 14 años, estábamos en una escuelita de verano, cuando estábamos en la iglesia de Volcán Pico de Orizaba, estábamos en una escuela de verano y yo en ese tiempo oraba mucho porque yo le pedía a Dios confirmación sobre el llamado que Dios tenía para mí. Yo tenía mucho temor en hacer algo que no fuera mi llamado, ¿no? En aprovechar el tiempo en algo que Dios no tuviera para mí. Entonces yo oraba y le pedía a Dios, pues ayúdame a ver qué tienes para mí. Y un día, los viernes, hacían las reuniones de pastores, iban allá a la iglesia con el pastor Rolando, otros pastores de la ciudad, y oraban y tenían su enseñanza. Pero ese día, que no es casualidad, sino son cosas que Dios prepara, solamente llegó un hermano, un pastor, con nuestro pastor Rolando, y nuestro pastor Rolando fue con las maestras de la escuelita bíblica. Yo en ese entonces estaba entre alumna, pero también ayudaba a actividades, y nos decía que quien quisiéramos ir con ellos, porque ellos estaban orando por nosotros, por diferentes personas, nos acercáramos. Y yo me acerqué con el hermano que estaba orando y la verdad es que no le dije nada, no le tuve que decir nada, solamente me acerqué y el hermano y el pastor Rolando empezaron a orar por mí. Y en ese momento Dios me confirmó el llamado que tenía para mí en la música. Pero aparte me habló de otro llamado que tenía sobre un don del Espíritu Santo.
Y para mí fue una sorpresa porque no fue algo que lo esperara. Pero tenía yo entonces ahora en mis manos un llamado que Dios me había dado físico, que yo podía desarrollar, que era prepararme. Empecé a buscar clases de música, clases de canto. Desde esa edad me empecé a preparar porque sabía que Dios quería que le sirviera en esta área física. Pero entonces ahora había un llamado en los dones del Espíritu que yo no podía hacer absolutamente nada. Y entonces, no sé si tú a lo mejor te has preguntado cuál sea el llamado que Dios tiene para ti. A lo mejor no ves talentos físicos en ti, dices, bueno, pues no sé tocar música, no sé danzar, no sé cocinar rico como Elsa, no. A lo mejor sientes que no hay talentos físicos. Pero hay un tipo de servicio más importante para Dios, que es el servicio que dan los dones del Espíritu Santo. Porque esos dones no son para enaltecernos nosotros, son para servicio de Dios, son para honrar a Dios, son para que Dios nos use. Y ese no es exclusivo de algo que tú puedas desarrollar, que puedas practicar. Simplemente teniendo una vida en el Espíritu, viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, en esa búsqueda, por medio del Espíritu, Dios te puede usar a través de esos dones. Y yo no me siento capaz de hablar de una doctrina muy profunda sobre los dones del Espíritu, porque es algo realmente muy profundo, pero en esa edad comprendí que Dios nos puede usar de maneras que nosotros ni siquiera nos imaginamos, ni siquiera podamos desarrollar o visualizar, porque simplemente Dios va a usar a las personas que estén dispuestos a ser usados de la manera que Dios tenga. Incluso no necesitas que alguien venga y te lo confirme, como me sucedió. Sucedió en mi caso hace muchos años. Dios lo hizo de esta manera, pero ni siquiera es que necesites que alguien venga y te confirme y te diga algo, sino que en la medida de tu búsqueda, tú vas a llegar a ver un día la manera en la que Dios te está usando a través del Espíritu. Y ese servicio es de los servicios más importantes, porque los dones no son para nosotros mismos, incluso no. Por eso no me tomo la libertad de decirte, me dijo exactamente esto, porque no es lo que yo quiero que se enfatice y no es lo que Dios puso en mi corazón decir, sino simplemente que cuando nosotros buscamos en el Espíritu y Dios nos usa, no es incluso ni siquiera para nuestro propio bienestar, es para servicio de Dios, para alcanzar que otros conozcan la voluntad del Señor. Y si Dios nos prometió a la iglesia que Dios estaría moviendo en el Espíritu, quiere decir que esos dones están disponibles para nosotros. Y si hoy tomaste esa promesa individual, quiere decir que Dios tiene un don para ti que no es para ensalzarnos nosotros. Pero al principio, si recuerdas, hablábamos, somos un ejército y los tiempos son bien difíciles. Y no va a haber incluso algún servicio físico porque ni siquiera ha habido una iglesia física. Imagínate si la iglesia ya no existiera, ¿de qué manera pudimos haberle servido? Pero es en el Espíritu que Dios nos puede usar, nos va a usar, y no hay nada que podamos hacer nosotros con nuestras fuerzas, sino buscar más y más y más de la presencia de Dios, más del Espíritu. Así que quisiera orar. Creo que es una buena oportunidad para ver en dónde estamos situados en lo individual. Si te has preguntado en qué puedes servir a Dios, cómo puedes ser más lleno, pues la respuesta Dios ya nos las dio en sus promesas, en su promesa, en su palabra. Así que yo te hablaba que este versículo suena confrontador, pero más que confrontador tiene todo el amor de Dios para decirnos que todavía es tiempo, que todavía estamos a tiempo de ser llenos. Así es que vamos a orar. Si ahí donde estás, si te quieres poner de pie, vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tu palabra, Señor, es fresca, porque tu palabra
Por más que pasan los años, Señor, las enseñanzas que tú nos dejas en la Biblia, Señor, es tu palabra viva. Tu palabra no pasa, Señor. Hoy entendemos que si bien hemos pasado por dificultades, Señor, como iglesia, que nos han llevado a dificultades individuales, a ti no te son indiferentes, Dios, sino por el contrario, tú nos hiciste saber que tú veías nuestro esfuerzo, Señor, que tú veías esa manera de buscarte. Y ahora entonces queremos ser parte, Señor, de esa promesa que tú le diste a la iglesia, Señor. No queremos quedarnos atrás, no queremos apagar, Señor, lo que tú ya nos diste, Señor. Por favor, te pedimos, Señor, en esta noche, que tú avives el fuego de tu Espíritu en nosotros, Señor. Padre, perdónanos si lo hemos dejado de lado, perdónanos si hemos estado más concentrados, Señor, en lo que tú vas a hacer en la iglesia en general, Señor, o lo que tú vas a hacer, Señor, en el país o respecto a lo que está sucediendo. Perdónanos si hemos descuidado nuestra vida individual, Señor. Pero así como nos humillamos y te pedimos perdón también, te pedimos tu gracia, Señor, para que nos llenes, Señor, nos perdones y nos lleves a más en ti, Señor. Entendemos que los tiempos son difíciles, Señor. Entendemos, Señor, que solamente con la guía de tu Espíritu podremos seguir caminando, Señor. No queremos ser parte de la agenda de este mundo, queremos ser parte de tu agenda, de tus planes, Señor, de tu voluntad. Dios, te pido, Señor, que si hay algún hermano que el día de hoy esté sediento, Señor, del Espíritu, que tú le llenes, Señor. Sé que tú estás disponible, Señor, para él, así es que dale, Señor, el denuedo, Señor, dales la valentía y la fortaleza para decirte sí, Señor. Si hay alguno de mis hermanos que a lo mejor tenga temor, Señor, porque no saben qué es lo que pasaría, Señor, una vida en el Espíritu de repente puede sonar atemorizante, Señor. Llénales, Padre, para saber que tú tienes, Señor, en amor, usas nuestra vida, Señor, y que tienes planes, Señor. Padre, que entendamos el lugar que tenemos, Señor, en tu ejército, que entendamos el lugar que tenemos, Señor, en el cuerpo. Y que toda nuestra vida y que todo lo que somos, nuestro servicio, nuestro carácter, Señor, nuestras actividades te honren, Dios. Te den gloria todos los días. Para entonces nosotros que conocemos tu voluntad, que es que otros te conozcan, podamos ser testimonio y podamos hablar, Señor, con autoridad, la autoridad que solo das en el Espíritu. Espíritu Santo, sé más tú en nosotros. Sé más tú en nosotros, aviva cada día esa pasión por buscar de Dios, por buscar las cosas que pertenecen a Dios, por aprovechar bien el tiempo. Gracias, Jesús, porque por medio de tu salvación, ahora que soy salvo, que sé que un día te voy a ver, no me quiero conformar, Dios, no nos queremos conformar, sino vivir, Señor, lo que hoy terrenalmente podamos ver de ti, Señor, hasta llegar a aquel día y que nos pidas cuenta, Señor, y estar gozosos de entregarte lo que nosotros, Señor, pudimos buscar de ti, que tú depositaste, Dios. Danos fortaleza, porque no es fácil, Señor. No es fácil en estos tiempos, pero sí es la mejor decisión que podemos tomar, Señor. Y con eso queremos seguir caminando, Dios. Gracias por dejarnos el regalo tan valioso de la guía y el consolador del Espíritu que hoy son tan necesarios. Y por eso queremos aprovecharlo, Señor, para seguir caminando, seguirte siendo fieles y seguirte sirviendo, Señor. Te damos muchas gracias por esta noche. Y Señor, no permitas que esto termine en esta predicación, sino que hoy, quizá aún antes de dormir, Señor, en la medida de nuestra búsqueda, en el pasar de estos días, tú nos llenes de manera especial, Señor, de manera profunda, Señor. Te pedimos, Señor, que aún esas almas nuevas, Señor, este domingo nos vamos a reunir. Todos juntos, Señor, aún nos atrevemos, Señor, a pedir si este domingo tú nos llenas, Señor, pedir que sea tu Espíritu, Dios, en nosotros. Dios, muchas gracias por lo que nos prometes.
Muchas gracias por cuánto nos amas. Muchas gracias por no olvidarnos como iglesia, sino todo lo contrario, levantarnos, Señor, y decir que es tu gracia la que nos sostendrá. Y ayúdanos, Señor, a ser parte de esa promesa siendo fieles y responsables contigo, Señor, y con lo que tú tienes. Te bendecimos, Dios, te damos muchas, muchas gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo esperaba que nos despidieras. Está bien recordarte, todos formamos parte del cuerpo. Como mencionaba Audrey, a veces uno puede pensar, es que no formo parte, es que no hay algo en mí. Dios ha colocado un potencial espiritual en cada uno de sus hijos, pero es nuestra responsabilidad descubrir en dónde funcionamos y cómo podemos ser útiles y de qué manera podemos propiciar que siga extendiéndose este mensaje precioso como a ti y a mí nos ha alcanzado. Así que nos estaremos viendo el domingo con la voluntad del Señor, si Dios permite, ahí estaremos, y haz tu llamada para las reservaciones necesarias y el Señor te bendiga, el Señor los guarde y seamos dóciles a su voz. Bendiciones.